El polvo del camino se levantó lentamente cuando el auto negro se detuvo frente a la pequeña granja. No era un sonido común en ese lugar. No pertenecía a ese mundo de tierra, esfuerzo y silencio. Valentina, con las manos manchadas de tierra y el corazón acostumbrado a la calma, se quedó completamente inmóvil antes de voltear. Algo dentro de ella ya sabía quién había llegado. 5 años. 5 años sin una llamada, sin una explicación, sin un adiós digno. Cuando finalmente giró el rostro, lo vio. Rodrigo Mendoza bajaba del vehículo con la misma elegancia de siempre, vestido impecablemente, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Pero para Valentina sí. Para ella, esos 5 años habían sido una guerra diaria. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con una voz firme que no coincidía con el temblor en su interior. Rodrigo no respondió de inmediato. La miró como si estuviera viendo un recuerdo que nunca pudo olvidar. Sus ojos, aunque aún intensos, llevaban algo nuevo, algo roto. Antes de que pudiera decir una palabra, un pequeño salió corriendo de la casa. «Mami, mami», gritó Tomás, con una sonrisa brillante. «Hay un carro gigante». El niño se detuvo en seco al ver al desconocido. Instintivamente se escondió detrás de las piernas de su madre. Ese instante cambió todo. Rodrigo se quedó congelado. Sus ojos pasaron del niño a Valentina y luego de nuevo al niño. No necesitaba preguntar. No necesitaba confirmación. Las cuentas eran claras. «Tienes un hijo», susurró, con la voz quebrándose. Valentina sintió como el aire se volvía pesado. «Sí», respondió, sin suavizar nada. «¿De quién?», preguntó él, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El silencio fue tan intenso que incluso el viento pareció detenerse. «Tuve 2 semanas para descubrirlo, después de que desapareciste», dijo ella finalmente, cada palabra como una herida abierta. «2 semanas, Rodrigo». El rostro de él perdió todo color. Dio un paso atrás, como si la verdad lo hubiera golpeado físicamente. «Yo no sabía», murmuró. «No, no sabías», respondió ella, con una mezcla de rabia y dolor. «Porque decidiste borrar tu vida, y a mí con ella». Tomás tiró suavemente del vestido de su madre. «Mami, ¿por qué estás triste?». Valentina lo levantó en brazos, abrazándolo con fuerza, como si necesitara protegerlo de algo invisible. «No pasa nada, mi amor», susurró, aunque sus ojos estaban llenos de tormenta. Rodrigo dio un paso hacia ellos, con las manos temblando. «¿Cómo se llama?». «Tomás». El niño lo miró con curiosidad, con esa inocencia que no entiende las heridas del pasado. «¿Eres amigo de mi mamá?», preguntó. La pregunta cayó como un golpe silencioso. Rodrigo intentó responder, pero las palabras no salieron. Su garganta se cerró, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Soy alguien que cometió un error muy grande», logró decir finalmente. Valentina apretó los labios. Parte de ella quería gritarle, echarlo, cerrar esa puerta para siempre. Pero otra parte, una parte que había enterrado profundamente, estaba empezando a sentir algo que no quería reconocer. Confusión. Rabia. Y algo más peligroso. Porque por primera vez en 5 años, Rodrigo no parecía el hombre que la abandonó. Parecía alguien que había perdido todo. El silencio que quedó entre ellos era incómodo, pesado, casi insoportable. Nadie en ese pequeño espacio parecía saber qué decir después de lo que acababa de revelarse. El viento volvió a soplar suavemente, como si el mundo intentara continuar, pero para Valentina todo se había detenido. Rodrigo seguía mirando a Tomás, como si cada segundo intentara recuperar años que nunca volverían. Sus ojos recorrían cada detalle del niño, su sonrisa tímida, la forma en que se aferraba a su madre,
incluso ese brillo en la mirada que le resultaba dolorosamente familiar. Tiene mis ojos, susurró casi sin darse cuenta. Valentina tensó la mandíbula. Tiene todo lo que tú decidiste perder. Las palabras fueron directas, sin suavidad, pero cargadas de verdad. Rodrigo bajó la mirada, aceptando el golpe sin defenderse. Tienes razón, respondió con voz baja. Perdí todo lo que realmente importaba. Tomás miró de uno a otro, confundido. Mami, ¿por qué él está triste? Valentina no supo qué responder. Abrió la boca, pero ninguna palabra parecía suficiente para explicar algo tan complejo a un niño de 4 años. Porque, a veces los adultos cometen errores, dijo finalmente, intentando mantener la calma. Rodrigo respiró hondo, como si estuviera reuniendo el valor para decir lo que había venido a decir. No vine solo a verte, comenzó. Vine porque necesito decirte la verdad. Valentina cruzó los brazos, preparándose para lo peor. ¿Qué verdad podría cambiar algo ahora? Rodrigo la miró directamente, y por primera vez no había orgullo, ni arrogancia, ni esa seguridad que antes lo definía. Solo había miedo. Estoy enfermo. Las palabras cayeron como un golpe seco. Valentina frunció el ceño. ¿Qué? Hace 6 meses, me diagnosticaron leucemia, continuó, con la voz temblando. Es agresiva, avanzada. El mundo pareció inclinarse. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su primera reacción fue negar, rechazar, no creer. No, murmuró. Eso no puede ser. Rodrigo asintió lentamente, como alguien que ya había repetido esa conversación 1000 veces en su cabeza. Los médicos me dieron entre 8 meses y 1 año, añadió. Ya pasaron 6. El silencio que siguió fue devastador. Valentina llevó una mano a su boca, tratando de contener el impacto. Todo el enojo, todo el resentimiento, de repente se mezclaba con algo completamente diferente. Miedo. Tristeza. Confusión. ¿Por eso estás aquí? Preguntó, con la voz más suave, aunque aún tensa. Rodrigo asintió. No quería morir, sin arreglar lo que destruí, dijo. Sin conocerte otra vez, sin conocer a mi hijo. Tomás, que no entendía completamente, solo escuchó una palabra. ¿Te vas a morir? Preguntó inocentemente. Valentina cerró los ojos con fuerza. Rodrigo sintió que el corazón se le rompía en ese instante. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura del niño. Estoy enfermo, campeón, respondió con suavidad. Pero vine para aprovechar el tiempo que me queda. Tomás lo miró con seriedad, como si intentara comprender algo demasiado grande para su edad. ¿Te vas a ir como los abuelos cuando van al cielo? Rodrigo tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, algún día. El niño bajó la mirada, pensativo. Entonces, tienes que quedarte conmigo ahora, dijo finalmente, con una lógica simple pero poderosa. Valentina sintió como su corazón se quebraba. Rodrigo no pudo contenerse más. Una lágrima cayó por su mejilla. Eso es exactamente lo que quiero, susurró. Valentina los observó a ambos. Esa escena, ese momento, era algo que nunca imaginó vivir. El hombre que la había abandonado estaba frente a ella, roto, vulnerable, pidiendo una oportunidad no para recuperar el pasado, sino para enfrentar el final. Y por primera vez, no sabía qué hacer. Valentina permaneció en silencio durante varios segundos, observando la escena frente a ella como si no fuera real. Su mente estaba en conflicto, atrapada entre el dolor del pasado y la crudeza del presente. Durante 5 años había aprendido a vivir sin Rodrigo, a construir una vida con esfuerzo, dignidad y amor para su hijo. Y ahora, de repente, él estaba allí,
no como el hombre fuerte que la había abandonado, sino como alguien quebrado, con el tiempo contado. No puedes simplemente aparecer así, dijo finalmente, con la voz cargada de emociones contenidas. No después de todo lo que hiciste. Rodrigo bajó la cabeza. Lo sé, y no espero que me perdones, respondió con sinceridad. Solo, dame la oportunidad de hacer algo bien antes de irme. Valentina apretó los labios, luchando por mantener el control. ¿Y qué exactamente crees que puedes arreglar en tan poco tiempo? Rodrigo dudó unos segundos, pero luego habló con claridad. Quiero conocer a mi hijo, quiero que él me conozca, dijo. Quiero que, cuando crezca, no tenga que preguntarse quién era su padre. Tomás miró a su madre con ojos grandes. Mami, ¿él es mi papá de verdad? El momento llegó sin aviso. Valentina sintió que el aire se volvía pesado. Ese era el instante que había evitado durante años. El momento en que la verdad ya no podía esconderse. Cerró los ojos por un segundo, y luego asintió lentamente. Sí, mi amor, es tu papá. El silencio fue absoluto. Tomás miró a Rodrigo con una mezcla de curiosidad y sorpresa, como si estuviera descubriendo algo importante pero aún no supiera qué sentir. Rodrigo no pudo moverse. Su respiración se volvió inestable, como si ese simple reconocimiento le hubiera dado y quitado la vida al mismo tiempo. Hola, dijo con voz quebrada. Hola, hijo. Tomás dio un pequeño paso hacia adelante, aún inseguro. ¿Por qué no viniste antes? Preguntó, sin maldad, solo con la honestidad de un niño. La pregunta golpeó más fuerte que cualquier reproche. Rodrigo cerró los ojos, intentando encontrar una respuesta que no rompiera aún más ese momento. Porque cometí un error muy grande, admitió. El peor de mi vida. Tomás frunció el ceño, pensando. ¿Cómo cuando rompo algo y no digo la verdad? Rodrigo sonrió débilmente entre lágrimas. Sí, algo así. Valentina observaba en silencio. Cada palabra, cada gesto, era una herida abierta, pero también, de alguna forma, un comienzo inesperado. Pero ahora estoy aquí, continuó Rodrigo. Y quiero hacer las cosas bien. Tomás lo miró fijamente, evaluándolo con esa inocente seriedad que solo los niños tienen. Entonces, puedes quedarte un ratito, dijo finalmente. Rodrigo sintió que el pecho le explotaba. Gracias, susurró. Valentina respiró hondo, sabiendo que ese momento lo cambiaba todo. Esto no es un juego, Rodrigo, intervino con firmeza. No puedes entrar en su vida y luego desaparecer sin más. Rodrigo la miró con comprensión. Lo sé, y por eso vine a decirte la verdad desde el principio. Ella lo observó detenidamente. Ya no veía al hombre arrogante de antes, sino a alguien que había perdido el control de su propia vida. ¿Cuánto tiempo te queda exactamente? Preguntó. Rodrigo dudó, pero decidió no mentir. 2 meses, tal vez 3. Valentina sintió un nudo en la garganta. 2 meses. 2 meses para construir un vínculo, y luego romperlo para siempre. Miró a su hijo, luego a Rodrigo. Y en ese instante comprendió algo que no quería aceptar. No se trataba de lo que ella quería. Se trataba de lo que su hijo necesitaba. Y esa verdad era mucho más difícil de enfrentar. Valentina no durmió esa noche. Permaneció sentada junto a la cama de Tomás, observando cómo respiraba con tranquilidad, ajeno al torbellino que había cambiado sus vidas en cuestión de horas. Cada pensamiento era una batalla interna. Sabía que permitirle a Rodrigo acercarse significaba abrir una puerta peligrosa, pero negárselo también significaba arrebatarle a su hijo algo que jamás podría recuperar. A la mañana siguiente, el sonido de unos golpes suaves en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era temprano. Demasiado temprano. Cuando abrió,
encontró a Rodrigo de pie, visiblemente más débil que el día anterior. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una determinación tranquila. «Buenos días», dijo él con voz baja. «Prometí que vendría». Valentina lo observó unos segundos antes de responder. «Tomás aún está dormido. Puedo esperar». Y lo hizo. Se quedó afuera, sentado en un viejo banco de madera, como si ese simple acto fuera una forma de demostrar respeto. Ya no había arrogancia en su postura, solo paciencia. Cuando Tomás finalmente salió, con el cabello despeinado y los ojos medio cerrados, se detuvo al ver a Rodrigo. «¿Volviste?», dijo, sorprendido. Rodrigo sonrió con suavidad. «Te dije que lo haría». El niño dudó un momento, luego caminó hacia él con cautela. «¿Hoy también vas a jugar conmigo?». Rodrigo asintió sin pensarlo. «Todo el tiempo que quieras». Y así comenzó algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar, pero que ambos necesitaban. Sentados en el suelo, rodeados de pequeños carritos de juguete, Rodrigo aprendía un mundo completamente nuevo. Un mundo sin negocios, sin dinero, sin control, solo momentos simples que tenían un valor incalculable. Valentina los observaba desde la cocina, con una mezcla de emociones que no podía explicar. Parte de ella quería detener todo. Otra parte, no podía apartar la mirada. «Ese es el camión de bomberos», explicaba Tomás con entusiasmo. «Tiene que salvar a los otros». «Entonces tenemos que apurarnos», respondió Rodrigo, siguiendo el juego. «No podemos dejar a nadie atrás». Por primera vez en mucho tiempo, Tomás reía con una alegría distinta. Más profunda. Más completa. Pero la calma no duró. El sonido de un motor elegante rompió la tranquilidad del lugar. Un auto negro se detuvo frente a la casa, levantando polvo. Valentina salió inmediatamente, sintiendo una incomodidad instintiva. Una mujer descendió del vehículo. Elegante, segura, con una mirada fría que parecía analizarlo todo. Rodrigo se quedó paralizado al verla. «No», murmuró. «No puede ser». La mujer caminó directamente hacia ellos, ignorando completamente a Valentina al principio. «Rodrigo», dijo con una calma tensa. «Pensé que no tendría que venir hasta aquí para encontrarte». Valentina frunció el ceño. «¿Quién es usted?». La mujer finalmente la miró, evaluándola de arriba a abajo. «Soy Victoria», respondió con frialdad. «Socia de Rodrigo, y la persona que va a impedir que cometa el mayor error de su vida». El ambiente se volvió denso al instante. Rodrigo dio un paso al frente, colocándose instintivamente entre ella y Tomás. «No tienes derecho a estar aquí». Victoria soltó una pequeña risa sin humor. «Tengo todo el derecho», replicó. «Especialmente cuando estás a punto de regalar millones por culpa de decisiones emocionales». Valentina sintió que la sangre le hervía. «Nadie está regalando nada», dijo con firmeza. Victoria la ignoró nuevamente. «Rodrigo, estás enfermo, no piensas con claridad», continuó. «Y no voy a permitir que destruyas todo por lo que trabajamos». Tomás, confundido, se acercó a su madre. «Mami, ¿quién es esa señora?». Valentina lo abrazó instintivamente. «Nadie importante, mi amor». Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Porque en ese momento, la tranquilidad que apenas comenzaba a construirse acababa de romperse por completo.